Hoy conversamos con Roberto Veiga, intelectual, jurista y líder del proyecto Cuba Posible. Roberto, ¿cómo estás? Buenas, Gennady, muchas gracias y un saludo también para todos los presentes. Gracias. Bueno, la última vez que conversamos en una entrevista en otro canal, eh, me comentaste que estabas iniciando el proyecto de Cuba Próxima. Ha pasado bastante desde eso. De hecho, bueno, tuve la fortuna de ser invitado para ser parte del Consejo Deliberativo. Pero he estado conversando con amigos, hay muchas personas que han estado siguiendo Cuba Próxima, quizás un poco no familiarizados con los antecedentes que tuvo este proyecto o que han tenido las personas involucradas al proyecto. Y aquí pienso en Cuba Posible, pienso en Espacio Laical, del cual también por un tiempo formé parte. Entonces me gustaría preguntarte un poco cómo se imbrican esos proyectos anteriores que las personas generalmente están más familiarizadas con ellos y este nuevo proyecto de Cuba Próxima, cuál es su diferencia y cuál de alguna manera es la utilidad que le ves y cómo vamos a decir, los usuarios generalmente de las redes pueden encontrar utilidad o valor en este nuevo proyecto. Bien, gracias, Gennady. Hay diferencias, ¿no? Hay diferencias entre Cuba Próxima, Cuba Posible y lo que fue antes Espacio Laical. Pero quizás la diferencia mayor no esté entre estos procesos, entre estos proyectos. La diferencia mayor está en las circunstancias en las que se hicieron Espacio Laical, en las que se hicieron Cuba Posible y en las que ahora intentamos hacer Cuba Próxima. Son circunstancias distintas, diferentes. Yo diría que incluso mucho más complejas, muy retadoras. Tenemos los mismos principios, tenemos los mismos propósitos, pero hay que adecuar el trabajo al momento. Yo creo que habíamos comprendido ya que el país no tendría solución sin el desarrollo de los elementos del Estado de Derecho. El país está en una crisis muy grande, una crisis económica, una crisis política, una crisis social, pero una crisis profunda, una crisis que es además de la República y que es de la nación, no solo de elementos de un sistema. Entonces hay que solucionar eso y hay que rumbar al país hacia el desarrollo. Los elementos del Estado de Derecho, para poderlos utilizar, hemos comprendido que tenemos que implicarnos con mucha intensidad y con mucha responsabilidad en procurar la democracia y en procurar el pluralismo. Ya he dicho en varias ocasiones que algunos me acotan, bueno, pero está siendo redundante cuando dice democracia, pluralismo. Bien, es posible que el pluralismo implique democracia y la democracia implique pluralismo, pero para que no quede dudas, el camino hacia la solución de los grandes problemas que afectan a Cuba están en reconocer el pluralismo desde una actitud democrática e instaurar instituciones democráticas que permitan construir un país. Tenemos que diseñar las oportunidades para que todos los cubanos contribuyan al desarrollo del país, a sacar al país de la crisis, a desarrollar el país, a consolidar los imaginarios de justicia, los imaginarios de libertad, el bienestar tan importante, tan imprescindible en este momento. Cuba Próxima pretende servir a ese propósito, sin distraerse mucho, atendiendo todo lo otro que sea fundamental, pero sin distraerse mucho de los aspectos fundamentales que son estos. ¿Quiénes podrían estar? Quizás lo que ha debido ser siempre, pero hoy no lo podríamos soslayar. Hoy tendrían que estar en Cuba Posible, tienen que estar y están invitados y se están haciendo presentes todos los cubanos. Piensen como piensen y tengan la metodología política que tengan. Cuba no se salva sin la participación de todos. Cuba no se salva si todos los cubanos podemos compartir el país. Si todos los cubanos no hacemos el empeño por entendernos. Y no se salva tampoco si no hacemos el empeño por soportarnos cuando no seamos capaces de entender. Pero basta ya de exclusiones. Con exclusiones no construimos el futuro. Con exclusiones no sacamos al país de la crisis. En ese sentido, el límite de participación en Cuba Posible, en Cuba Próxima, es solamente uno.
en Cuba Próxima no podrá participar. Y eso es un consenso. No podrá participar aquel que no acepte que otro participe. Todo el que no sea contrario a la participación de alguien tiene un espacio en Cuba. A mí me parece muy interesante ese concepto, Roberto, y creo que tristemente ha sido parte de la herencia de este totalitarismo cubano el hecho de que la gente esté preguntándose, bueno, ¿con quién puedo hablar? ¿Con quién no debo hablar? ¿Con quién debo sentarme? ¿Con quién no debo sentarme? Y cuando digo quién, estoy hablando de cubanos, ¿no? Y, y ese está siendo y será, creo yo, un reto grande porque me temo que ha estado en la cultura, en la educación de muchos cubanos, ese necesario revisar con quién sí, con quién no. Yo he sentido desde los espacios en los que he participado que hay un espíritu en contra de eso. Hay un espíritu donde la gente quiere, de cierta manera, olvidar las divisiones del pasado y pensar en cómo podemos hacer un espacio plural, inclusivo y en el que podamos sentarnos parte sin miedo a la exclusión. Eso es lo que he estado eh, percibiendo en conversaciones, diría casi interminables, ¿no? Con la propia comunidad cubanoamericana. ¿Cómo ha reaccionado el equipo? ¿Alguien de los que has invitado a Cuba Próxima te ha dicho que con unos sí, con otros no? Porque el equipo realmente es muy plural. Pero, o sea, un poco te pregunto esto para saber cuán grave puede ser el problema o si efectivamente, como yo sospecho, es algo que estamos superando de una manera fundamental los cubanos. Yo creo que lo estamos superando, ¿no? Yo estoy muy satisfecho porque hemos invitado a personas de todo el espectro político y no solo de todo el espectro político, sino de todo el espectro metodológico de cómo hacer la política, sin explicarle previamente los límites de la inclusión y la exclusión, este límite que te decía de que solo no podrá estar aquel que no esté dispuesto a que estén otros, sin explicarlo. Nadie ha preguntado y nadie ha estado en contra, ni mínimamente, por la participación de otros. Incluso yo creo que complace ver que alguien diferente a uno está dispuesto aunque uno esté. He sentido eso también por parte de algunos que pensaron ser un obstáculo para otros, ¿no? Sienten la satisfacción, ¿no? de que nadie los reprime. Yo creo que hemos dado un paso importante porque además estamos procurando que ese grupo trabaje a modo de equipo que se complementen unos a otros, dando opiniones, dando criterios y consejos al trabajo de Cuba Próxima, y eso va avanzando con cualidad ciudadana, con cualidad civilista, con cualidad profesional. Yo creo que sí, que el país y que todos los cubanos, la mayoría de los cubanos, la inmensa mayoría de los cubanos, la generalidad de los cubanos, son ínfimas minorías, aunque tengan muchos espacios, aunque tengan muchos respaldos, aunque lleven tiempo en la esfera pública, aunque también eso forme parte de los cánones establecidos oficialmente en Cuba. Es una ínfima porción de la ciudadanía la que no comprende que necesitamos un país de todos y para todos, y construido por todos. Eso siempre fue un criterio muy arraigado en la identidad cubana, si bien no siempre se ha cumplido de modo suficiente. Pero tenemos demasiada experiencia en que las divisiones políticas, que son normales, en que las tensiones políticas que generan esas divisiones, que son normales y apetecibles, hacen falta. Y que, vamos, los sinsabores que ello pueda generar no pueden dar lugar a que nos estigmaticemos, a que dejemos de reconocer al otro como un ciudadano cubano con tantos derechos y tantos deberes como nosotros. Esa etapa tiene que pasar a la historia como una experiencia, en un sentido dolorosa y en otro sentido aleccionadora, para poder fundar una república. Tenemos que salvar el país, tenemos que refundar la república y tenemos que entregarlo al ejercicio plural de la ciudad. Por eso solo es posible conseguirlo. Y el civismo no quiere decir que tengamos una relación de ángeles, no.
una relación con todas las tensiones que conlleva una democracia, con los enfrentamientos políticos que conlleva una democracia, pero dispuestos a respetarnos el espacio y a respetarnos el criterio y a respetarnos la cuota de soberanía que le corresponde a cada Cuba. Si logramos eso, yo creo que es muy posible, en la esfera pública abundan esas actitudes, el país puede tener esperanza. Hay una diferencia entre pensar una Cuba posible y afirmar que hay una Cuba próxima. ¿Ha cambiado algo en esas expectativas donde, por lo menos en la interpretación más literal que hago de los títulos, ¿no? O de los nombres de estos proyectos, ¿existe algún cambio de expectativa desde esa Cuba que se pensaba soñar dentro del ámbito de lo posible y esta otra que se afirma que está en el ámbito de lo próximo? Hay una relación, y la falta de relación no depende de los que hicimos ese proyecto. Evidentemente el país estaba llamado a hacer las transformaciones posibles, del modo posible, sin violentarnos más de los que ya nos habíamos violentado, para encauzarnos hacia un Estado de Derecho en el que todo el mundo tuviera garantizado el bienestar, pero el bienestar en la libertad, con referentes de justicia, lo que hemos compartido desde hace tantísimos años, ¿no? Y hay que seguir procurando lo posible. Hay momentos en que hay que aspirar a lo imposible también, pero cuando aspiramos solo a lo imposible, la frustración está garantizada. Sin embargo, a veces se aspira a lo posible y también la frustración está garantizada, pero por las rigideces, por las faltas de perspectivas de futuro, por los intereses muchas veces mezquinos, etc. Pero no porque no hubiera sido factible llevarlo adelante. Eso sigue estando presente en Cuba Próxima. Pero hay un sentido de urgencia que hizo que las personas que no fui yo, pero algunos amigos que se sentaron a pensar, ¿Cuba qué? Cuba posible ya no podía ser, por las razones que he explicado en otro momento. ¿Cuál Cuba? Ellos trajeron el término próximo e hicieron muchas lecturas de él. Yo ahora, para simplificar y para poderlo conectar con la pregunta, solo te voy a poner dos de los elementos. Cuba próxima. Porque si no nos aproximamos los cubanos, Cuba dejará de ser lo que siempre hemos soñado. Los que soñaron nuestros antecesores en la historia y lo que queremos legarle a nuestros hijos, a las generaciones jóvenes que comparten el país con nosotros. Si no nos aproximamos unos a otros, no existirá esa Cuba. Y dos, si no logramos eso próximamente, tampoco existirá esa Cuba. Existirá otra cosa, que seguirá llamándose Cuba, pero difícilmente eso que hemos procurado. Eso que hemos procurado las generaciones que compartimos el país hoy, que son varias, y que lo hemos compartido con diferentes, incluso perspectivas políticas. Incluso el modo en que lo hemos procurado, desde diferentes perspectivas políticas enfrentadas, sin reconocerse, el país que vendrá no se parecerá al que ha defendido ninguna de estas posiciones. Y será una frustración para nosotros, porque es el legado que queremos dejarle a nuestros descendientes. Si bien, yo creo, y esto no corresponde quizás a tu pregunta, pero lo quiero acotar, en mi caso particular, y conozco otros amigos que también, no nos interesa dejarle una camisa de fuerza a las generaciones que vendrán después de nosotros. Queremos solamente dejarles un país decente, en condiciones suficientes para que después ellos construyan la Cuba que prefieran. Estoy seguro que si ellos tienen toda la libertad de construir la Cuba que prefieran, aunque se parezca poco a la nuestra, pero parte de condiciones que nosotros la hayamos creado, de un país decente que la habremos dejado, tendrá mucho parecido con él. ¿Qué usos puede hacer principalmente los cubanos de Cuba Próxima? Digo usos porque sé que hay distintos usos, ¿no? No es lo mismo quizás la manera en que lee un artículo un académico o un político o un emprendedor o hasta un preso político si lo lee. Pero ¿de qué manera ves que Cuba Posible pueda servir a estos distintos públicos o a estos distintos sectores, ¿no?, de cubanos? Cuba Próxima puede tener diferentes roles, ¿no? Diferentes roles y ejercer varios de ellos al unísono.
o no, en dependencia de las circunstancias, de las condiciones. Hay uno muy tradicional que es publicar análisis, ¿no? Los análisis hoy tienen un conflicto, ¿no? Que hemos compartido últimamente y que nos vamos a sentar a debatir sobre eso. Es legítimo y es necesario seguir pensando qué necesita el país. Eso no pierde su carácter de fundamental. Es fundamental. Sin embargo, quizás para el criterio de algunos ya no es un tema central en este momento, porque en términos generales el consenso es amplísimo acerca de qué necesita Cuba. Aunque hay que seguir publicando al respecto, es fundamental, como te decía. Está el otro tema, es que cómo construirlo. Bien, hay que seguir analizando, publicando acerca de ello, pero siempre será carente de la suficiente objetividad porque no estamos en un marco para poder construir la Cuba que necesitamos. Y el análisis objetivo será en medio de un marco real, de una circunstancia que nos permita hacer. Pero tampoco es un tema fundamental, podemos abdicar de eso. El problema más grande hoy es cómo destrabar el asunto para poder aplicar el qué y el cómo, para poder proponernos la Cuba que necesitamos y poder implementar cómo construir. Es un obstáculo, sobre todo porque el gobierno no permite moverse a la ciudadanía, porque no permite moverse las ideas, porque no permiten moverse las prácticas políticas, porque cualquier criterio, como explicabas y mostrabas algunos documentales cubanos actuales hace unos días tú, cualquier criterio hay que combatir. Hay que estar a la defensiva ante cualquier criterio. Ni siquiera solo opositor. Cualquier opinión hay que combatirla. Así no se construye nada, ¿no? El ser humano es un ser creativo, es un ser subjetivo, creativo. Si no puede ejercer la subjetividad y crear, no hay desarrollo, no hay justicia, no hay libertad, no hay nada, no hay sociedad, no hay nada. Por otro lado, si las ideas no se convierten en acción, pues nunca serán historia. No es posible comprimir la libertad. No es posible querer mantener las cosas como estuvieron en el tiempo X. No es posible. Sobre todo porque ya las cosas ni siquiera están como estuvieron en otro tiempo. Ese entramado institucional se deterioró totalmente. Totalmente. No responde, no es capaz de responder. Nos pueda gustar más o nos pueda gustar menos. Podemos ser más afines o menos afines o nada afín al sistema institucional, al modelo de dinámicas políticas y económicas. Pero podrías tener algunas cuotas de eficacia y no tiene ninguna. No es eficaz. No es eficaz. Tiene sumido al país en una crisis de la cual no puede salir si no modifica el sistema. No hay manera. Tenemos que seguir presentando esos análisis, pero tenemos que comenzar a construir ese escenario, convertir esas ideas en acción, intentar destrabar este asunto, intentar poder colocar el ejercicio de la ciudadanía en el centro de la práctica política cubana. Y en ese sentido quisiéramos que Cuba Próxima ayude también. Ayude a movilizar los actores económicos nacionales e internacionales que hicieran falta, los recursos que hicieran falta para transformar esa economía, conducir a los cubanos hacia actitudes civilistas capaces de diseñar una estructura democrática, implementar un proceso de reconciliación, pero que no puede haber reconciliación nacional sin apertura política. No puede haber reconciliación nacional sin apertura política. Tenemos que darnos el espacio que nos merecemos. Si no nos lo damos, no les podemos pedir a nadie que nos quiera. Y tenemos que asumir nuestro espacio sin ser una amenaza para los otros, si no los otros no tendrían por qué aceptar. Y ese es un camino que ya no se puede seguir construyendo con teoría, que ya no se puede seguir construyendo con textos, si bien los textos siempre serán importantes. Decía Martí, aunque nosotros no pretendemos nada parecido a una guerra, alguien que le criticó por escribir tanto, digo, las guerras andan sobre hojas de papel. O sea, el texto nunca será algo a desestimar, pero no puede ser el centro del quehacer. La mayoría de los cubanos estamos conscientes de que hace falta. Hagámoslo, ¿no? ¿Cómo lo haría, cómo contribuiría Cuba Próxima a ello? Desde muchos roles.
En estos ámbitos tenemos que sentarnos a pensar ahora la economía, la reconciliación nacional y la política. Sin la política no habrá manera de moverse, ni en lo económico, ni en la reconciliación nacional, ni en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y la política no tiene otro punto de arranque que no sea la apertura, la libertad. ¿Cómo? Es realmente un tema bastante complejo, ¿no? Obviamente después de 62 años de totalitarismo en Cuba, después de 62 años también de circunstancias externas que no podemos decir que hayan favorecido necesariamente la desarrollo de una cultura democrática, ¿no? Pero, ¿cuál crees que sean quizás las áreas más importantes en las que necesitamos darle recursos a los cubanos para precisamente intentar dar ese salto en este momento de entre todos? En un momento que yo creo que hay fatiga, hay una crisis obviamente clara, la polarización, hay muchos agentes tratando de incentivar la polarización, aunque debo admitir que para mi satisfacción también veo cada vez más los criterios independientes en contra de la polarización. Y Cuba Próxima creo que es un ejemplo de eso. O sea, de cómo actores que en otras circunstancias difícilmente encontraría un espacio en común para debatir, para trabajar en conjunto, pues Cuba Próxima lo está ofreciendo. Pero lo cierto es que me parece, aunque sea una tendencia que yo veo, sobre todo en los cubanos que están fuera de Cuba y que nos podemos mover y expresar más libremente, sigo creyendo que las circunstancias de alguna manera están activamente intentando impedir que eso pase. Entonces, basada en la experiencia de Cuba Próxima, ¿cuáles crees que son esos elementos que son más importantes de ofrecer y qué metodología? ¿De qué manera podemos ofrecérselo? No porque vengan directamente de nosotros, pero al menos sí favorecer que esos elementos que varios al menos de los que diría yo que participan en Cuba Próxima han sido capaces de implementar para sí mismos. ¿Cuáles crees que pudieran ser y de qué manera? Yo creo que hay un elemento que es central y que deberíamos tener toda la disposición de concentrar el trabajo en ello. Si bien no dedicarnos solo a ese aspecto, pero hay que concentrar el trabajo. Hay un sector, vemos un sector dispuesto a cambiar el país, a buscar la serenidad, a un cambio sereno pero real, rápido, vital, ¿no? Y sectores polarizantes, ¿no? Como hablábamos hace un rato, yo tengo esperanza, creo que tú también, en que nuestra potencialidad de civilismo es mayor de la de otros tiempos y quizás mayor de lo que parece. Mayor de lo que parece. Y en ese sentido yo creo que hay una mayoría de cubanos muy capacitados para asumir estos retos y para reconstruir el país. Pero falta algo. Le falta algo. Ahora mismo te decía que podemos seguir con los textos, que podemos seguir soñando qué necesitamos, cómo hacerlo, intentar la buena convivencia entre un actor y otro, entre un grupo y otro, pero hay algo sin lo cual ya hoy no se puede continuar avanzando. Por eso es la marcha, y por eso varias cuestiones que pudiéramos mostrar como ejemplo. Y es la libertad. Si no hay libertad, esa mayoría de cubanos responsables políticamente, dispuestos a un ejercicio ciudadano restaurador, no puede ejercer. Y en tanto no hay libertad, y estos sectores que son muy cualitativos y que quizás sean mayoría, no pueden emprender la recuperación de la nación y de la república, se visualizan más los sectores polarizados. Y en la medida en que esa libertad no llega, pueden parecer más fuertes los sectores radicales. Y en la medida que esa falta de libertad no llegue y no se empoderen de las dinámicas los sectores civilistas, esos sectores polarizantes pueden hacer frustrar el proceso. Pueden conllevar a un enfrentamiento,
pueden conllevar a una paralizar los signos de esperanza que hay hoy, ¿no? O sea que no podemos sentarnos a esperar que esa libertad nos llegue. Yo creo que, como decía ahorita, la urgencia y el término próximo, precisamente por la urgencia, implica que no podemos sentarnos a esperar que esa libertad sea dada, que alguien comprenda que debe concederla. La libertad hay que construirla, ¿no? Hay que construirla con un poquitico de más actividad política que de ejercicio intelectual político, sin renunciar al ejercicio intelectual, ¿no? Podría carecer la práctica de fundamento si no está bien pensada, pero hay que practicar la política. Hay que practicar la política, hay que establecer la libertad, hay que actuar los sectores civilistas y tienen que comenzar a diseñar el país. El país ya ni siquiera está solo dentro de los marcos del Estado. Ya ni siquiera está solo dentro de los marcos del Estado. Ahí podemos ver ante el anuncio de la marcha, que primero del 20N, ahora del 15N, hubo que anunciar una maniobra militar. Hubo que movilizar a los gobiernos municipales. Hubo que movilizar al departamento ideológico del partido. Hubo que movilizar a la Asamblea Nacional. Hubo que movilizar a los sectores sociales, a grupos que veo en algunos medios afines al gobierno. Han tenido que agotar todos los recursos de un Estado, ¿no? Y no han podido sofocar la disposición a la marcha y la potencialidad de la marcha. O sea, ni los marcos del Estado nos encierran como nos encerraron en otro momento, si bien no tenemos la posibilidad de modificar esos marcos, ya que tenemos mucho más margen de una libertad que hemos conquistado y una muestra de que estamos en mejores condiciones para formular esa libertad. No podemos sentarnos a esperar. Ahora, ¿qué cosa es construir la libertad? ¿Qué cosa es construir la libertad cuando no tenemos las garantías legales para hacerlo? ¿Qué cosa es robarnos la libertad, ¿no? En este contexto? Bien, yo creo que eso no podemos demorarnos en definir qué sería y cómo hacerlo, pero tenemos que meditarlo, lo estamos viendo, la vida nos está mostrando, ¿no? Como decimos a veces los católicos, si contemplamos, que es mirar desde la fe lo que acontece, ¿no? No solo mirar a Dios, mirar lo que acontece, nos damos cuenta que está aconteciendo. No, seamos más conscientes de ello y orientemos nuestras acciones, ¿no? Planifiquémoslas incluso. Hay algo que hace falta, y es esa proximidad entre los cubanos, que no es solo una proximidad de que estemos dispuestos a no excluirnos más. No es solo una proximidad a que estemos dispuestos a reconocer el criterio de todos, ¿no? Y a que todos tienen derecho en Cuba. No. Es también la necesidad de trabajar juntos, pues. Por eso nosotros invitamos hace unos días a debatir sobre una agenda mínima, que pueda movilizar esta acción, ¿no? Que pueda darle contenido a esa libertad que estamos ensanchando, porque hay que tener las ideas claras y, como decía Lenier López en un trabajo que publicamos ayer, me parece, en Cuba Próxima, no solo basta estar de acuerdo en las ideas, en las necesidades. Tenemos el imperativo de hoy estar de acuerdo en las prioridades. Es la única manera de marchar. La urgencia, la crisis nos exige estar de acuerdo en hacia dónde tenemos que ir y cómo tenemos que ir, pero estar de acuerdo además en las prioridades. ¿Qué es lo prioritario? Porque podemos pedirlo todo a la vez y eso no nos conduce a ninguna parte. Tenemos que pedir lo prioritario para poder construir el todo. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Ha sido un gusto intercambiar contigo y espero que esta sea la primera de muchas conversaciones sobre el futuro, el presente y sobre la comunidad cubana en general. Muchas gracias a ti, el gusto es mío y una gran oportunidad que espero me la sigas brindando. Un fuerte abrazo a ti y a todos.